No sé si sabes que hace mucho tiempo existió una guerra mundial donde unos países luchaban contra los otros y se destruyeron muchísimas vidas. Pues os lo cuento. Un grupo de cazas ingleses vuelan sobre el Océano Pacífico en territorio japonés. Su objetivo es bombardear las bases navales que los japoneses tienen por esa zona. Mientras el jefe de la escuadrilla va dando instrucciones, un barco acorazado japonés llamado Yamato detecta los aviones y se dispone a derribarlos. Nunca menosprecies a tus rivales, por pequeños e inofensivos que parezcan. Desde el aire, todo se ve muy pequeño. El destructor japonés era muy poderoso. Yo pienso que se confiaron un poco. Los cañones antiaéreos tiraban en dirección a los aviones y con una puntería extraordinaria iban cayendo algunos de ellos. Al cabo de unos minutos, el cielo vuelve a estar despejado de aviones ingleses y se puede percibir manchas blancas en el cielo. Son los paracaídas de los pilotos. Están cayendo al mar. Se ahogarán o morirán en poco tiempo. El agua está muy fría y no hay forma de llegar a ninguna costa cercana. Pero el general del acorazado japonés dio órdenes para mandar lanchas salvavidas y recoger a los pilotos ingleses antes de que se ahogaran. ¿Qué estarían pensando los soldados ingleses mientras caían al mar por haber sido derribados? Los paracaidistas pensaron en lo peor mientras caían al agua, pero el optimismo de algunos animó a los demás a seguir esforzándose por salir de esa situación tan horrible. Cuando las fuerzas ya estaban al límite, algunos soldados pudieron escuchar el ruido del motor de la lancha salvavidas. Los japoneses iban a salvarlos. Nunca hemos de rendirnos. Parecía que iban a morir y se salvan. Parece que vas a perder el partido y en un cambio repentino le da la vuelta al marcador y terminas ganando. Aprenderás a no ser tan cenizo cuando juegas al fútbol. Te das cuenta de que no hay nada imposible mientras dependa de nosotros mismos. Bueno, los metieron a todos en un campo de prisioneros. Allí la vida era muy dura. Levantarse pronto, antes de que salga el sol, y salir con un pico y una pala a construir las vías del ferrocarril, sin comer apenas nada. Un día, cuando los prisioneros volvían de trabajar, como era costumbre, se dispusieron a contar las herramientas antes de guardarlas en una caja de madera. Lo hacían porque los japoneses querían evitar las fugas de prisioneros. Las palas podían servir para construir pasos subterráneos y escaparse. Y habían conseguido huir alguna vez de esta forma, escondiendo las palas. Empezó el recuento de las 60 palas, como cada día, pero ese día contaron solo 59 palas. ¿Dónde estaba la pala que faltaba? Empezaron a buscarla por todo el campamento, pero no la encontraron. Y el militar japonés responsable del recuento, nerviosísimo, llamó al general al mando del campamento. Estaba muy irritado. Mientras se formó a todos los prisioneros en la explanada para tenerlos controlados, los soldados japoneses apuntaban a sus cabezas. Cuando llega el general japonés a la explanada, se coloca delante de los prisioneros. Se le ve muy enfadado y se pone a hablar. Los intentos de fuga se pagan con la muerte. Sacaba su pistola repleta de balas, dispuesto a solucionar el problema sin contemplaciones. Si no sale ahora mismo el que ha robado la pala, empieza a disparar un tiro cada 30 segundos, gritó mientras apuntaba al que tenía en esos momentos más cercano. El silencio en la explanada era total. Muchos estaban muertos de miedo porque veían al general capaz de cualquier barbaridad. Durante el silencio mortal que se escuchaba en aquella explanada repleta de prisioneros, se podían ver caras que expresaban terror,
miedo, todo lo que a uno se le puede pasar por la cabeza en ese momento tan crítico. Algunos temblaban o lloraban. El general, viendo que nadie se atrevía a salir, levantó la pistola al aire para que se viera bien y le quitó el gatillo mientras apuntaba al prisionero más cercano a su cabeza. De repente, un prisionero dio un paso adelante mientras gritaba: ¡Alto! ¡He sido yo! ¡No dispare! Yo robé la pala. Los prisioneros, que estaban a punto de ver la primera ejecución, respiraron tranquilos. Por fin ha salido el culpable. ¿Cómo se le ocurre intentar escapar? ¿No se da cuenta del peligro que corremos todos por su culpa? El general japonés, al ver que salía el culpable, se tranquilizó un poco y se dirigió hacia el prisionero, que, con la cabeza mirando al suelo, reconocía su delito. Todos los ojos se clavaron en él. El general pidió una vara, la que utilizaban para golpear a los prisioneros durante sus trabajos forzados. Si se les veía aflojar, ¡zas!, ordenó que le ataran las manos con unas cuerdas. Lo pusieron de rodillas, con una venda en los ojos para que no viera absolutamente nada. Delante de los demás prisioneros empezó a golpearle una y otra vez hasta que cayó desmayado en el suelo. Luego le lanzaron un cubo de agua para que se despejara y lo mandaron moribundo al calabozo. Había sido un buen ejemplo para los demás, y el general, gritando, dejó claro al resto de los prisioneros que era imposible fugarse de allí, y el que lo intentara sufriría el mismo tormento. Inmediatamente desapareció de allí. Bueno, un grupo de prisioneros intentó curarle con las pocas cosas que tenían: agua, trozos de ropa, un poco de aceite para las heridas más graves. Incluso algunos dejaron de comer esos días e intentaron que se recuperara con un poco más de comida, porque estaba muy mal. Lo dieron por muerto. Hay muchas situaciones en las que podéis ayudar, aunque, cuesta un poco. Se trata de pensar más en los demás y no tanto en uno mismo. Se llama generosidad. Cuando un chico, por ejemplo, falla un gol delante de la portería, bueno, pues en lugar de criticarle, pues podemos animarle y hacerle ver que esto le puede pasar a cualquiera y que adelante, no pasa nada, la próxima ya saldrá. O cuando termina el partido y hemos ganado, en lugar de creernos los mejores, ser capaces de ir al equipo contrario para decirles lo bien que han jugado. De nuevo, los prisioneros estaban solos en la explanada, esperando la orden de irse a dormir. Estaban muy cansados. El responsable de los prisioneros ordenó al soldado japonés que volviera a contar las palas, no fuera que faltaran más. Entonces ocurrió algo increíble. Empezó a contar de nuevo: 58, 59 y 60. ¿60? Mandó contar otra vez y de nuevo salían 60 palas. No faltaba ninguna. ¿Qué había pasado? Simplemente que en el primer recuento se habían equivocado y pensaron que faltaba una, pero en realidad estaban todas. El oficial al mando se había puesto nervioso y al no encontrarla por ningún sitio, en lugar de volver a contar, llamó inmediatamente al general, y al resto de la historia ya la conocéis. ¿Por qué ese prisionero se había presentado como culpable? Porque al ver que no aparecía el culpable y comprobar que el general japonés estaba dispuesto a matar a bastantes prisioneros, se presentó sin tener ninguna culpa. Había simulado ser el ladrón para salvar a los demás y lo había conseguido. La noticia corrió por todo el campamento de prisioneros. Tanto los soldados japoneses como los prisioneros estaban tan afectados por la generosidad de este preso que a partir de ese momento las cosas cambiaron entre ellos. Se ayudaban en todo, como si fueran hermanos.
Si uno estaba enfermo, los demás intentaban cuidarle y hacer su trabajo. Si alguno lo estaba pasando mal, enseguida había 2 o 3 que le acompañaban para animarle y superar el momento. Poco a poco fue cambiando el ambiente del campamento. Incluso los soldados japoneses se dieron cuenta del suceso y fueron mucho más transigentes con los prisioneros. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin y los japoneses lo sabían, porque los americanos habían lanzado hace poco una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. Miles de japoneses murieron y Japón se rindió. En el campo de prisioneros se enteraron de la rendición gracias a algunos japoneses que lo contaron. La alegría de los prisioneros era muy grande porque en breve llegarían las tropas aliadas para rescatarles, como así fue. Cuando entraron en el campo de prisioneros, los japoneses sacaron su bandera blanca en señal de paz y arrojaron sus armas. Pero ocurrió algo inesperado por parte de los prisioneros. Al verse libres y ver que los japoneses estaban desarmados, podían haber aprovechado la situación para vengarse y dar una paliza a sus guardianes, que tan mal les habían tratado en su momento. Pero recordando al soldado muerto, lo único que surgió en ellos fue una reacción de perdón hacia los japoneses. Y se colocaron delante del ejército que entraba en el campamento para proteger a los guardianes japoneses, gritando todos a una: es el final de la guerra, es momento de perdonar. Hubo un silencio largo en el campamento. La escena que os podéis imaginar perfectamente es impresionante. Los soldados llevaban comida y medicinas que compartieron con todos. Había terminado la guerra y en ese campo de prisioneros hacía tiempo que había desaparecido el odio y la venganza gracias a la generosidad de un solo hombre. A mí me cuesta mucho perdonar cuando me dan esas patadas por detrás porque veo que son intencionadas, pero ahora me doy cuenta que si esos prisioneros fueron capaces de perdonar todo lo que les habían hecho esos japoneses, esas patadas no son nada y he de saber controlarme y perdonarle. Ahora entiendo que esta es la mejor respuesta que podría dar ante una agresión en un partido de fútbol. Esta historia es real. Sucedió para que todos nosotros, todos, seamos conscientes de lo importante que es perdonar siempre. Tu ejemplo servirá para que muchas personas aprendan también a perdonar. Confío en que lo sepas aplicar a partir de ahora dentro y fuera del campo.